Hola, muy buenos días, compañeros, compañeras, licenciado que está observando este video. En este día estamos reunidos por medio de esta conferencia para desarrollar una temática de interés particular para cada uno de nosotros, la cual es el principio de igualdad de las partes en el proceso penal. Para ello vamos a presentar a cada uno de los ponentes que nos va a estar acompañando en el desarrollo de este debate. En primer lugar, a la señorita Katia Elizabeth Cubillas Rodríguez, a la señorita Karen Vanessa Gómez Perdomo, al caballero Peterson Javier Flores Ruiz, a la señorita Yanira Lisette Hernández Portillo, y mi persona, Franklin Marcelino Chávez Vargas, que en esta ocasión seré el moderador de esta discusión. Para empezar, vamos a establecer la primera pregunta dirigiéndola a la señorita Katia Elizabeth Cubillas Rodríguez. ¿Cómo debe entenderse la igualdad de las partes como principio en el derecho procesal? Gracias por la palabra. La igualdad entre las partes como un principio en el proceso penal debe entenderse como prerrogativas de las cuales deben gozar los sujetos que son parte del procedimiento penal. Estos son el Ministerio Público, la víctima, el ofendido, el defensor y el imputado, con la finalidad de que todos cuenten con las mismas oportunidades para poder aportar, ofrecer y materializar las pruebas, y resaltando algo muy importante, para poder debatirlas e impugnarlas, ya que el debate es fundamental para la legitimación de dichas prerrogativas. Muchísimas gracias, señorita Katia Elizabeth Cubillas. Ahora una pregunta dirigida para la señorita Karen Vanessa Gómez Perdomo. Con anterioridad se ha mencionado sobre las prerrogativas. ¿Qué se está haciendo alusión cuando se establece este término? Claro, compañero ponente, muchas gracias por el uso de la palabra. Y es que sí, mi compañera ha establecido una conexión entre las prerrogativas y este principio que abordamos el día de hoy. Y precisamente una prerrogativa es este permiso, beneficio o dispensa que se le otorga a una persona respecto a un determinado asunto. Desde luego, estos beneficios, dispensas, son dados por el Estado. Y para apoyar un poco al debate sobre el principio de igualdad de las partes, desde mi perspectiva, este principio parte precisamente de que las partes tengan las mismas oportunidades, los mismos mecanismos necesarios para que ambas puedan defenderse y para que sus pretensiones en un proceso penal puedan ser escuchadas de igual manera y probadas también. Se refiere a la igualdad de trato, a la igualdad en cuanto a la defensa, ya sea de la víctima o del imputado en este caso, y desde luego hace referencia a garantizar todas estas, valga la redundancia, garantías de derechos fundamentales que son dadas por la legislación. Hasta aquí mi participación. Muchísimas gracias, señorita Karen Vanessa Gómez Perdomo. A raíz de esto, señor Peterson, a mí me surge una interrogante. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una igualdad de defensa? Sí, muchas gracias por el uso de la palabra, señor moderador. Cuando nos estamos refiriendo a la igualdad de defensa en el proceso a las que tienen las partes, hacemos mención de la oportunidad que éstas tienen de demostrar las pruebas ante el director del proceso, que en este caso es el juez. En primer lugar, en esa igualdad de defensa mencionamos que las partes tienen que contar con su parte jurídica. Es decir, sabemos que esta parte jurídica son los conocedores de derechos, entonces serían sus representantes, tanto la víctima como el imputado. Y en segundo lugar, tenemos que las partes tienen la misma capacidad para brindar las pruebas en el caso, es decir, que a
ambas partes se les da algo que se conoce como armas jurídicas para que éstas puedan presentar las pruebas con estas armas en el juicio. Excelente, muchísimas gracias, señor Peterson, por su acertada participación. Al respecto, señorita Lisette Hernández Portillo, ¿qué nos referimos cuando hacemos alusión a la igualdad de trato? Gracias por darme la palabra. La igualdad de trato no es solo de los derechos, sino también de las cargas de cada individuo, lo cual tiene como consecuencia que no a todas las personas se les puede exigir un comportamiento igual, pues no todas las personas carecen de las mismas actitudes para que puedan comportarse de la misma manera que lo hace la mayoría de la sociedad, a quienes por desiguales no se les puede exigir ni dar el mismo trato. Ahora bien, para que la igualdad de trato pueda llevarse a cabo en el proceso penal, se requiere que los sujetos en el proceso dispongan de todos los medios necesarios para presentar sus respectivas posiciones mediante una correcta preservación de audiencia para que los sujetos tengan la oportunidad de ser oídos y o vencidos en un juicio. Gracias. Usted hacía alusión sobre la garantía de derechos. Para ello me surge una duda hacia la compañera Katia Elizabeth Cubillas Rodríguez. ¿Qué es la garantía de los derechos fundamentales? Gracias por la palabra. Los derechos fundamentales a los que hacemos alusión se encuentran reconocidos y establecidos en la Constitución de la República y también así en los tratados internacionales. Para que estos derechos tengan una eficacia plena, necesitan el apoyo de instrumentos normativos en los cuales se encuentran dichas garantías de tales derechos humanos y fundamentales. Y esto permite que se cumplan de una manera eficaz. Por lo tanto, dentro del proceso penal, se busca otorgar un máximo de seguridad y un mínimo de violencia. Esto se hace con la intención de proteger los derechos humanos y fundamentales de los sujetos que forman parte del proceso penal. Muchísimas gracias, señorita Katia Elizabeth Cubillas, por su respuesta. A raíz de todo lo que se ha establecido en la presente discusión, señorita Karen Vanessa Gómez Perdomo, a mí me surge la interrogante de saber cuáles son las partes del proceso penal y por qué es importante la defensa de los derechos de estas. Sí, compañero moderador, cuando hablamos de partes en un proceso penal, que es lo que en este caso nos ocupa, hablamos de estos sujetos procesales, es decir, la parte material y la parte técnica. Al hablar de parte material, hablamos de los sujetos o los individuos involucrados directamente en el proceso penal, es decir, la víctima y el imputado. Pero sabemos que pueden existir otras figuras, como por ejemplo los testigos, pero principalmente son víctima e imputado. Al hablar de la parte técnica, estamos hablando precisamente de la defensa técnica, es decir, aquellos conocedores del derecho que van a velar y van a proteger que se cumpla el debido proceso y que se escuchen las pretensiones de cada una de las partes. Y cuando usted me pregunta, ¿por qué es importante hacer cumplir este principio? Es porque en primera instancia, tanto el derecho penal como el proceso penal se basa en una línea de principios que hacen que el poder punitivo del Estado se limite. En ese sentido tenemos el principio de legalidad, el de dignidad humana, el de mínima intervención, y el principio de igualdad de las partes en un proceso penal no es menos importante. ¿Por qué? Porque esto hace que ambas gocen del mismo trato, que se le escuche a ambas partes por igual. Y esto garantiza que en el proceso penal se siga todo este proceso sistematizado que hace
que no se violenten los derechos fundamentales de estas partes. Hasta aquí mi participación. Excelente, muchísimas gracias, señorita Karen Vanessa Gómez Perdomo. Señor Peterson, a raíz de todo lo que se ha expresado con anterioridad, me surge la duda de, concretamente, ¿qué es el principio de la igualdad de las partes? Sí, muchas gracias por la palabra nuevamente. Cuando nos referimos a englobar el principio de igualdad que las partes tienen en el proceso, estamos refiriéndonos a ese trato que se le da a las partes, es decir, a darles el mismo trato a ambas partes. No solo porque el imputado se le acusan de hechos delictivos, vamos a darle un trato menor. No solo por eso lo vamos a tratar de menos manera, ¿verdad? A lo cual este principio, como mencionaba anteriormente, consiste en darle las mismas oportunidades a ambas partes sin que ésta perjudique, ¿verdad? Lo cual ese principio engloba otros principios, como por ejemplo, mencionemos el principio de contradicción, en el cual las partes participan en un juicio oral y que ambas partes pueden contradecir para de lo que se le está acusando, a lo cual la valoración de este acto oral que está fundamentando debe ser equitativo para ambas partes. Hasta aquí mi intervención. Muchísimas gracias, señor Peterson, por tu intervención. Señorita Lizeth Hernández Portillo, para ir cerrando, la ponente Karen Gómez tiene una duda, tiene una opinión al respecto, le vamos a dar el uso de la palabra en este momento. Muchísimas gracias, compañero moderador, por darme el uso de la palabra. Y es que precisamente de manera breve quiero hacer un poquito de énfasis en lo que establecía mi compañero Peterson con anterioridad. Y es que la Sala de lo Constitucional ya lo ha dicho. En la Inconstitucionalidad 5/2001 dice que el ejercicio de defensa técnica no puede quedar al arbitrio del inculpado. Es decir, trasciende al mero interés de tutela de las partes procesales. ¿A qué nos referimos con esto? Y es que es una necesidad que tiene el juez de hacer valer el principio de igualdad y de contradicción. ¿Por qué? Porque el juez tiene que asegurar que en el proceso cuenten ambas partes con un asistente letrado de la elección de estos o uno nombrado de oficio precisamente para hacer cumplir el principio de igualdad de las partes. Solamente hasta aquí mi intervención. Excelente, muchísimas gracias, Karen Gómez, por su intervención. Señorita Lisette, para ir finalizando de manera breve, quisiera que usted me aclarara si existe un órgano que ejerce el cumplimiento de este principio otorgado por nuestra legislación. Sí, gracias por darme el uso de la palabra. Sí existe y es la Procuraduría General de la República, la cual en la ley orgánica de la Procuraduría General de la República, en su artículo 3, nos dice que les corresponde promover la defensa de la familia, intereses de los menores, incapaces, etcétera. También ellos se encargan de conceder asistencia legal, representan judicial y extrajudicialmente a las personas en defensa de la libertad individual, de los derechos laborales, de familia y también de los derechos reales y personales. Eso es todo. Excelente, muchísimas gracias, señorita Lisette. A raíz de todo lo expuesto en la presente sesión, podemos deducir dos cosas muy importantes. En primera, que en el curso del proceso las partes deben gozar de iguales oportunidades para su defensa. También que no son aceptables los procedimientos privilegiados, al menos en relación de raza, fortuna o nacimiento de las partes. También debe procurarse que esa igualdad en el proceso sea real y no simplemente teórica, porque puesto que para ello se debería de otorgar a los pobres y débiles la oportunidad de verdadera defensa, con un abogado que los represente gratuitamente cuando se obtenga el amparo de pobreza o imponiendo al juez el deber de hacer efectiva la igualdad de las partes en el proceso, usando los poderes que este código
de nuestro país le otorga, especialmente para decretar pruebas oficiosamente. Además, una total gratuidad en el servicio de la justicia penal, civil, laboral, contencioso administrativo, etc. Por ello, hemos deducido la importancia de este principio y hemos desglosado cada uno de lo que incorpora y conforma este mismo. Muchísimas gracias a cada uno por su participación. Gracias, licenciado, por observar este video. Hasta aquí finalizamos.